Federico es un médico argentino que emigró hace muchos años a los Estados Unidos y hoy es un referente mundial en la cardiología y en las imágenes cardíacas. Ha escrito infinidad de papers, ha participado muy activamente en muchísimas guías, es un referente en la American Society of Echocardiography y ha dirigido muchos estudios de investigación como director de Core Lab. Él es actualmente, lo voy a leer porque es muy larga la historia de Federico, pero es el director de investigaciones en imágenes cardíacas y del Core Lab del Mester Health en Washington, y es profesor de medicina en la Universidad de Georgetown. De nuevo, Federico, gracias por apoyarnos siempre en nuestros eventos en la cardiología argentina. Y Federico, hablar de algo que está muy vigente y actual, que no es el futuro, que es el presente, que si la inteligencia artificial nos puede ayudar en la detección precoz de la enfermedad. Federico, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Gracias, Ignacio, y gracias a todos los que pudieron hacer posible este congreso, que la verdad que está fantástico. Lo que yo voy a hablar, como decía Mariano, es el rol de la inteligencia, o el incipiente rol de la inteligencia artificial en todo lo que es medicina preventiva o diagnóstico precoz de enfermedades. Estos son mis conflictos de intereses, ninguno es personal, es todo relacionado a la organización donde yo trabajo. Los objetivos para estos próximos 15 minutos son hacer un poco de una revisión de los conceptos básicos de la inteligencia artificial, en particular en lo que aplica a medicina, y poder dar una serie de ejemplos de cómo se lo está usando o cómo se puede utilizar la inteligencia artificial en la evaluación de métricas o de mediciones en la salud, y cómo podemos predecir enfermedad. En realidad, la idea de esta charla es que podamos abrir una discusión, porque inteligencia artificial no es más que un área en ebullición, digamos, donde todos los días salen cosas nuevas, algunas sirven, otras no, y poder entender un poquito de qué se trata es realmente el objetivo de esta presentación. Voy a empezar haciéndoles una pregunta, y si ustedes pueden levantar la mano. Por favor, si pueden levantar la mano los que utilizan algo de inteligencia artificial en su práctica clínica. Bien pocos. Los que utilizan inteligencia artificial en su vida cotidiana. Todavía muy pocos. Pero bueno, está bueno. Entonces es el buen sustrato para poder tener esta charla, esta conversación. Cuando se hicieron encuestas a los médicos por medio de la Asociación Médica de los Estados Unidos, los médicos expresaban opinión respecto a cómo se sentían con la inteligencia artificial y en sus prácticas clínicas. Y básicamente se separaron en tres grupos. Aquellos que mostraban preocupación por el hecho de que la inteligencia artificial va a empezar a hacer cosas que nosotros hacemos o que nosotros podemos hacer o no. Aquellos que en realidad estaban muy estimulados por la aplicación y la integración de la inteligencia artificial en sus prácticas clínicas, y más de una tercera parte de aquellos que no saben muy bien. Y me da la impresión de que lo que vimos en este sampleo pequeño en esta sala es muy parecido, probablemente porque todavía no sabemos muy bien qué podemos hacer. Aquellos que decían que estaban interesados en la inteligencia artificial, básicamente estaban interesados porque creen que lo que va a hacer es reducir la carga administrativa que nosotros como médicos tenemos. Escribir la nota de haber visto al paciente, enviar pedidos de estudios, etcétera, y que todo eso la inteligencia artificial lo puede facilitar de una forma que mi trabajo en realidad tenga menos administrativo y sea más de cuidado de pacientes. La realidad es que a día de hoy, en el 2024, la inteligencia artificial se utiliza en muchísimas cosas dentro de la medicina y probablemente mucho más de lo que ustedes creen. Yo creo que, si se fijan en detalle, la gran mayoría de ustedes en realidad utiliza inteligencia artificial de una manera o de otra en su vida privada. Pero, ¿cómo lo utilizamos? Realmente es en este rincón de la sala. Fíjense la cantidad de oportunidades, y sin necesidad de leerlo, simplemente tener la dimensión de hacia dónde puede ir creciendo. La inteligencia artificial está creciendo en múltiples direcciones, en una forma en que en los próximos pocos años realmente vamos a estar utilizando más y más en áreas que hoy tal vez sean impensadas.
Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Empecemos, voy a dedicar solamente 2 minutos a tratar de sentar las bases, digamos, de lo que vamos a hablar. La inteligencia artificial es un término muy genérico que abarca tecnologías que le dan a las computadoras la habilidad de copiar la inteligencia humana o lo que el cerebro hace. Y esto lo hace por medio de reglas de lógica, por medio de reglas de seguimiento, si vemos esto, entonces aquello, como puede ser un algoritmo, pero también cosas que entendemos un poco menos, como es el machine learning y el deep learning. En este caso, por ejemplo, a la máquina se le puede exponer a cantidades de pinturas cubistas de Picasso o de contemporáneos de Picasso, de tal modo que la máquina empieza a entender que hay ciertos patrones que se utilizaron en la cabeza del pintor para poder generar estas imágenes cubistas. Y entonces le podemos dar una imagen que nada tiene que ver con el cubismo, como es este retrato, y entonces, y entonces lo que nos va a hacer es generar en esa imagen una pintura cubista. Esto lo hizo una máquina, esto no lo hizo Picasso, simplemente que la máquina aprendió que había cierto nivel de raciocinio y de interés en cómo pincelar, si uno quiere, cómo ir pintando cada uno de las partes de la imagen y armar un mago que hubiera pintado Picasso. Por supuesto, él no lo hizo. Entonces, la inteligencia artificial es esa ciencia que le da a las máquinas la capacidad de pensar. Y tiene varios aspectos. Uno es el machine learning. El machine learning es básicamente crear reglas para que las computadoras puedan aprender de nosotros y después hagan lo mismo que nosotros les enseñamos. Deep Learning es diferente. Deep Learning es cuando en realidad empieza a haber una serie de tramados de lo que llamamos Convolutional Neural Networks, o CNN, que en realidad son como networks parecidos a como las neuronas creemos que funcionan, no es que las entendamos, pero como creemos que funcionan en el cerebro, de manera que la computadora puede tomar datos y hacer cierto nivel de pensamiento al cual nosotros no le enseñamos a hacerlo. La máquina aprendió a hacerlo. O sea, Deep Learning habla de aquellas condiciones en las cuales la máquina tiene la capacidad de pensar entre comillas, ¿no es cierto? Y que lo puede hacer, que puede hacer un aprendizaje que sea independiente de nosotros humanos. Y después está el área del Big Data. El Big Data es lo que más estuvimos utilizando, pero la realidad es que el Big Data es enormes bases de datos y cómo poder procesarlos de una manera y de la otra. Todo eso junto, en realidad, es la inteligencia artificial. Y a mí me ayuda siempre a simplificar las cosas, porque obviamente es un área muy, muy compleja. Y me hace pensar cuando yo aprendí matemática, cuando en los 70s, en primer grado, me trataban de enseñar matemática. Yo no sé si ustedes utilizaron modelos similares a estos o no, pero mi cuaderno de primer grado está lleno de estas maquinitas que parecían caramelos. La maquinita, en rojo, en realidad tiene cierta función. Cuando yo le hago un input de determinada data, yo espero que la máquina lo procese siguiendo esa función y entonces me va a dar un output que es el resultado. Ahora, en este caso, la máquina era la máquina de multiplicar por 3. Cuando le pongo un 2, la máquina me multiplica por 3 y sale un 6. Cuando le pongo un 3, multiplica por 3 y me sale un 9. Este concepto, yo me lo acuerdo y voy a mis cuadernos de primer y segundo grado y está lleno de estas cosas, pero hoy en día es el mismo concepto de la inteligencia artificial. Si nosotros vamos a la versión 2024, en realidad tenemos que pensar en que hay un input, algo que entra a esta máquina, hay un output, o sea, la máquina procesó esos datos, esos números o lo que fuera, en una forma que me da un output que es predecible. Esas mecánicas están todas manejadas por algoritmos y por modelos de manejo de datos. Ahora, el input, en este caso, puede ser cualquier tipo de data. Pueden ser imágenes, pueden ser texto o números, pueden ser sonidos. Y la máquina toma esas diferentes cosas y cual sea la función que le damos a esa máquina de inteligencia artificial, esperamos que haya un determinado output. Y todo esto está manejado realmente por estas networks neuronales que son artificiales en realidad. Pero para hacerlo súper simple, inteligencia artificial es data. Inteligencia artificial es un input, una máquina que hace algo y un output. Por eso es que vuelvo al modelo de mi primer grado. Es la forma simple de hacerlo. La cuestión es cuáles son los datos que le vamos a ingresar a esa máquina, cuáles son los que esperamos que nos dé como resultado. Entonces vamos a dar una serie de ejemplos de esto en los próximos 7-8 minutos.
Hay dos tipos de modelos que son básicamente los que más utilizamos. Uno es lo que se llama el multistep, en el cual le vamos enseñando a la máquina que primero haga esto, después haga esto, después haga aquello. En este caso de un ecocardiograma, le enseñamos que primero detecte cuáles son las imágenes, de qué vista se trata, si es sístole o si es diástole, si esto es el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, que es lo que llamamos segmentación, y al final que pueda hacer mediciones, como en este caso podría ser el trazado del endocardio, para tener un output final, que es la fracción de eyección. Pero existen otro tipo de modelos en los cuales todo eso, esos pasos que nosotros fuimos viendo, nosotros no los conocemos. Es lo que llamamos el black box. El black box es algo bastante poco popular, pero lo que está pasando es que en realidad es poco popular porque en realidad la máquina está haciendo algo que nosotros no entendemos. Como científicos siempre queremos entender el por qué, el cómo y a dónde llegamos. La realidad es que estas máquinas piensan de una forma diferente, nosotros las entrenamos para que piensen solas y a veces no lo entendemos. Lo que hay que entender es lo que conocemos como input, y como output puede ir cambiando. Por ejemplo, una imagen puede ser el input en un determinado algoritmo, a partir del cual de esa imagen sale una medición. Esa medición, que es el output en ese primer modelo, puede pasar en el siguiente algoritmo, en realidad ser el input. Que tomar esa medición, pasa por la maquinita y me dice el riesgo de este paciente de tener estenosis aórtica es lo que fuera. O sea, los datos siguen siendo datos, son todos ceros y unos. De eso se trata la inteligencia artificial como cualquier método estadístico. Los algoritmos no es nada nuevo, todos los conocemos, mal que mal de una forma o de otra los usamos. Esto es simplemente un ejemplo de una de las guías de la American Heart Association. En este caso es de prevención, pero fíjense lo complejo de esto. Por muy buenos médicos que seamos, sabemos muy bien que nosotros no conocemos paso a paso y que no lo seguimos siempre de la misma manera. Pero una máquina sí lo puede hacer. Una vez que a la máquina le enseñamos, si tal cosa pasa esto, entonces el resultado va a ser a cual. Y eso pasa ahora a ser el input en el paso siguiente de estos algoritmos y nos permite algo extremadamente complejo, simplificarlo y ahorrarnos tiempo y agregar certeza, digamos. Por eso es que en realidad lo que la inteligencia artificial puede traer a la medicina son certeza diagnóstica o diagnóstica o certeza de datos, reproducibilidad, porque la máquina, a diferencia nuestra, siempre va a ser lo mismo. Entonces, si yo le doy el mismo input y lo paso por el mismo algoritmo, el resultado va a ser siempre el mismo. Ustedes, yo, cualquiera de nosotros, a veces se va a equivocar, o a veces va a prestar más atención a una cosa o a la otra, o a veces lo va a pensar de una forma diferente. Y por otro lado, como la máquina esto lo hace todo rapidísimo, eficiencia, o sea, seremos mucho más eficientes. Esto se está utilizando muchísimo en múltiples áreas de la cardiología, electrocardiogramas, ecocardiogramas, resonancias, en todas ellas, y hay pilas de ejemplos de esto. Simplemente voy a mostrar algunos para ejemplificarlo. Este es un ejemplo en el cual una máquina toma de todo un ecocardiograma, atrapa la vista de 4 cámaras y de esa vista única de 4 cámaras hace un procesamiento de datos. Black box, yo no sé exactamente qué es lo que está haciendo, pero el output de esto es de tres posibilidades. Esta imagen sugiere que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O este ecocardiograma sugiere que no la tiene, o realmente no lo sé. Esto es comercial, esto se vende hoy en día, esto ustedes lo pueden usar si lo compran. Y realmente lo que hace es simplemente tomar un eco y decirme, sí para insuficiencia cardíaca, no para insuficiencia cardíaca, no lo sé, mire por otro lado. Yo les mostré el ejemplo de la insuficiencia cardíaca, pero hay cantidades de cosas diferentes diagnósticos, amiloidosis, fibrilación auricular, enfermedad coronaria, cualquiera de todos esos, ya hay múltiples modelos, algunos mejores, otros peores, que nos permiten a partir de una imagen simple o de una base de datos única, en realidad llegar a un output que sea la probabilidad de enfermedad de este paciente. Ahora, yo les preguntaba cuántos de ustedes lo usan. Bueno, en el año 2002, cuando yo me fui a los Estados Unidos, tuve un paciente al cual le hicimos un electrocardiograma y lo marqué ahí en rojo porque es del 2002, hace 22 años de esto. Fíjense, le hicimos un electrocardiograma y en el momento en que el electrocardiograma se está imprimiendo, ya me está dando todo un reporte.
que tiene ritmo sinusal, que esto, que lo otro. Esto era hace 22 años. Esto es una forma de inteligencia artificial. Yo lo puedo revisar, yo puedo cambiarlo si no estoy de acuerdo, lo que quiera, pero esa forma de leer el electrocardiograma en forma casi automatizada, eso es inteligencia artificial. O sea, lo estamos usando. Hace 22 años ya lo usábamos. Hoy en día, más o menos, se usa también. Hoy en día tenemos posibilidad de, por diversos algoritmos, leer un electrocardiograma de modo que me diagnostique un defecto del septum interauricular. Esto se validó en este estudio con 33.000 pacientes que habían tenido ecocardiogramas, o sea, sabíamos si tenían ASD o no, y el electrocardiograma, no sé exactamente qué es lo que leía, pero algo leía y me decía con una certeza cercana al 90% si el paciente tenía defecto del septum interauricular o no, y lo mostraron en diferentes poblaciones, etc. Pero la idea, cuando hablamos de prevención, es en realidad poder llegar a aquellos que no tienen acceso al electrocardiograma, al ecocardiograma o lo que fuera. Es un concepto que llamamos democratización de la medicina. Ustedes lo habrán escuchado. ¿A qué se refiere? Bueno, a eso, a poder llevar a todos la posibilidad de cierto nivel de diagnóstico. Esto es un ejemplo de una misión, ya se hicieron muchas de estas, que se hizo en algunas tribus en las zonas rurales de África, en las cuales simplemente se les daba a enfermeros un ecocardiograma, que era en realidad el teléfono y un transductor, como lo ven ahí. Y fueron a estas regiones a tratar de encontrar diferentes diagnósticos. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial en esto? Bueno, esta era gente que no sabía hacer ecocardiogramas. ¿Cómo mandamos a todas las diferentes regiones, tribus, pueblos, un ecocardiograma? Bueno, no podemos mandar ecocardiografistas a todos. Entonces lo que se hizo fue entrenar por 1 hora y solamente 1 hora a gente que no tenía la más mínima idea de cómo hacer un ecocardiograma. Pero lo hacían con un algoritmo que les iba indicando qué tenían que hacer con el transductor para tomar las imágenes que buscaban. Y entonces lo que fueron encontrando, como lo ven acá, va poniendo un código de colores, rojo cuando estás muy mal, amarillo cuando está bastante bien, verde cuando es la imagen que estás buscando, y le va dando instrucciones a ese enfermero, por ejemplo, suba el transductor un espacio intercostal, gírelo a la izquierda, a la derecha, rótelo de esta forma o de la otra, y en un momento, cuando encuentra que la imagen es la que se está buscando, ¡boom!, dispara y lo graba. Y la realidad es que funcionó muy bien, porque si ustedes comparan en rojo los mismos ecos hechos por un experto y en azul por esta gente que son novatos, la realidad es que cuando miramos a las diferentes patologías o estructuras, funcionan muy bien, no tanto como el experto, pero funcionan muy bien esta gente que solo se entrenó por 1 hora en cómo hacer un ecocardiograma y de repente están yendo a las comunidades indígenas en África, en el norte de Argentina o en donde fuera, para poder tomar imágenes que tengan cierto valor clínico. Esto es algo muy parecido, perdón que se me está haciendo un poquito largo, pero voy a tratar de cerrarlo pronto. Esto es algo muy parecido, pero en realidad de ir a las tribus, todo lo que hacen es ir a la casa de los pacientes. Llevar la medicina, el cuidado médico a la casa del paciente. Entonces estas mismas enfermeras o lo que fueran, pueden ir a la casa, ir pasando por cada una de las casas, toma imágenes, y lo que hacían en este particular era que me dijera si el paciente tenía una fracción de eyección menor a 50% o si tenía una aurícula izquierda dilatada. Y si lo tenía, entonces se sugería que vayan al hospital a hacerse un ecocardiograma porque se consideraba que era apropiado. Esa idea del cuidado del paciente en la casa se está expandiendo. Esta idea de que el hospital lo podemos llevar a la casa. Por ejemplo, este es un dispositivo que ni siquiera sé cómo se llama la marca, pero es como, parece una curita, ¿no es cierto?, que se pone aquí, tiene 2 electrodos, lo que hace es capturar una serie de señales eléctricas y puede hacer un seguimiento del paciente, por ejemplo, una vez que fue dado de alta del hospital, y que nos vaya diciendo, este paciente está teniendo arritmias, este paciente está prolongando el QT, lo que fuera, ¿no es cierto?, lo que le digamos. O sea, eso como concepto es no esperar a que el paciente venga a verme, sino yo ir a ver al paciente a su casa. Este estudio nosotros lo hicimos con unos ingenieros de Amazon. Lo que hicimos fue crear un avatar. Un avatar es una figura humana, pero una caricatura, digamos, que estaba insertado en una tablet. Y le damos a los pacientes con insuficiencia cardíaca la tablet, que se lo lleven a la casa. Todos los días tenían que conectarse con el avatar y el avatar le hacía una serie de 15 o 16 preguntas estandarizadas. De acuerdo a las respuestas que iba dando, la máquina entendía cuáles eran los sonidos y cuál era la respuesta. De acuerdo a las respuestas iba diciendo, está muy bien,
tiene que ir a la sala de emergencias, tiene que ir a ver a su médico. Le daba instrucciones basado en el tipo de respuestas que verbalmente el paciente le iba dando. Y esto lo publicamos ya hace un par de años. Este es un estetoscopio. Este estetoscopio tiene la característica de que además de escuchar tiene 3 electrodos y entonces lo que me genera es que además de poder escuchar y de darme un fonocardiograma, como ven aquí abajo, me da un electrocardiograma de 3 derivaciones. Y a partir de las señales eléctricas y de las señales sonoras me genera un reporte en el cual me va a decir el ritmo, la frecuencia cardíaca, si el paciente está en ritmo sinusal o en fibrilación auricular, y además me va a decir si el paciente tiene fracción de eyección elevada o no. Esto está a la venta, esto ya está aprobado por la FDA, lo tuve yo, de hecho estos trazados son de mi corazón el viernes pasado, cuando yo me lo estaba probando. Yo no tenía ninguna enfermedad, parece, no cardíaca por lo menos. Pero la inteligencia artificial está en todos lados, está en los Fitbit, está en los Garmin, está en el Apple Watch, que todos usamos, sabemos, como un amigo mío que hace 3 semanas me llama un día y me dice, che, mi Apple Watch me está diciendo que tengo fibrilación auricular, ¿qué hago? Y entonces yo le dije, mirá, no podés confiar, tenés que ir a la sala de emergencias y que te digan. El pibe nunca había tenido fibrilación auricular. Resulta que sí, tenía fibrilación auricular y entonces se lo medicó adecuadamente, se le hicieron las imágenes que había que hacer, etcétera, etcétera. Todo lo detectó el Apple Watch. Y voy a ir terminando con que es este aparatito que ustedes ven acá, un anillo, que hoy se comercializa, se venden de a miles, esto ya en los Estados Unidos. Es buenísimo esto, porque lo que hace es generar una serie de parámetros, de métricas biológicas que nos ayuda a entender cómo está nuestra salud. ¿Qué me da? Bueno, me da la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el ritmo respiratorio. Y con todas esas cosas empieza a armar recomendaciones de qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si van 2 noches seguidas en las cuales yo dormí poco, entonces me va a decir, te tenés que ir a dormir a tal hora. Tratá de irte a dormir, y eso me lo hace todos los días. Entonces me da un reporte de cómo fue mi sueño la noche anterior. Tiene un puntaje de 81 sobre 100. ¿Por qué? Porque dormiste 6 horas con 47 minutos, de los cuales 34 fueron en sueño REM, 1 hora y 25 fueron en sueño profundo, y la mayoría fue en un sueño, y tuviste un par de momentos en los que te despertaste. No solo eso, hiciste apneas. ¿Vos sabías que tenías apnea del sueño? No, por ahí no lo sabías. Bueno, esto te lo detecta todo. En este anillo, que todos los días lo pongo a cargar por 10 minutos y me da una serie de datos que me ayudan a armar el bienestar en mi vida. Bajar el estrés, subir el estrés, apurarme más con esto, tomar menos café, etcétera, etcétera. La realidad es que es fantástico. Hay otros que son de glucosa, estos se venden en las farmacias, no sé si acá, pero en Estados Unidos sí. Como un amigo mío que se enteró hace 3 meses que es diabético, no lo sabía, tenía una A1C muy alta, se puso el parche que ven ahí en blanco, y anda con eso todo el día. ¿Qué hace esto? Y en el teléfono, a cada minuto, él sabe cuál es el nivel de glucosa en su sangre. Es psiquiatrizante solamente pensar que vas a estar todo el día fijándote. Bueno, no es, en realidad es bueno. Este pibe aprendió que tal chocolate y tal otro le suben la glucosa mucho más de lo que el chocolate C le sube. Entonces elige comer el chocolate C. De todas las frutas, el ananá le dispara la glucosa enormemente. Entonces no come ananá. En cambio, los frutos del bosque, como los arándanos, las frutillas, etcétera, le suben muy poquito el azúcar. Entonces va tomando decisiones de vida que lo ayudan a prevenir la enfermedad cardiovascular y a controlar la diabetes en este caso. Y es cuestión de tiempo de que tengamos de estos que midan los triglicéridos o la LDL en el día a día y todo lo que fuimos viendo en las charlas anteriores lo podamos poner en práctica con datos verdaderos. La inteligencia artificial está en todos lados, a tal punto que todos los journals de medicina más importantes ahora tienen su versión que está totalmente dedicada a la inteligencia artificial. New England Journal, Lancet, European Heart Journal, Nature, todos ellos tienen ahora un journal que es solamente de inteligencia artificial. Pero hay que tener un poquito de cuidado, y con esto voy a cerrar, porque en realidad hay tanta información y tanto énfasis en volcar la inteligencia artificial en nuestra práctica, que la industria se aprovecha de eso, porque crean algo, quieren venderlo pronto, no lo validan apropiadamente, y nuestros administradores en los hospitales ven que hay una herramienta pequeña que les cuesta poco, pero que hace que nosotros veamos más pacientes en menos tiempo, encantadísimo. Todos lo quieren, pero tiene que haber regulaciones porque puede haber muchos errores y de mala praxis. Entonces, con eso quiero terminar. La inteligencia artificial no está acá para reemplazarnos, está para hacernos mejores.
es realmente disruptivo. Entonces es importante que esta disrupción nosotros la tomemos en forma responsable y segura. En suma, entonces, la inteligencia artificial permite adquirir y procesar datos en escalas impensadas con un nivel de certeza y eficacia que son asombrosas. Esto puede facilitar el cuidado de pacientes con alta objetividad, eficiencia y certeza, y claramente se puede aplicar en la medicina preventiva y temprano, pero hagámoslo con cuidado. Con esto entonces termino y los invito a que en septiembre del año que viene nos acompañen en el Congreso de la Sociedad Americana de ECO que va a ocurrir en Nashville, en Tennessee. Gracias.